Hola, queridos hermanos, sean todos muy, pero muy bienvenidos al canal El Reino en Parábola. Ahora toca un tema muy importante y también muy interesante, el cual es ¿qué es la vida eterna? Así que embárquense junto conmigo en este tema para poder aprender un poquito más de lo que significa esa frase tan, pero tan preciosa en lo que es las escrituras. Así que no sé si alguien me quiere ayudar con la oración para empezar. Bueno, hermano, hermana, familia, vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor por este lindo día y agradable momento de poder analizar, estudiar el Evangelio del Señor. Amoroso Padre Celestial, Padre bueno, Dios con nosotros. Le agradecemos, Señor, por todas las bondades, mi Dios Santo. Le agradecemos por el Espíritu Santo. Si estamos aquí, Señor, es porque hemos sido movidos por tu Santo Espíritu, porque nada es por casualidad, mi Dios Santo. Señor, que tu Santo Espíritu siga llegando o moviendo a corazones, Padre, a personas, familias, Señor, para que puedan también hallar descanso, reposo, fortaleza, Señor amado. Pueden encontrar tu amor, Padre Santo. Pueden recibir esas bondades que emanan de ti, de usted, mi Dios, todos los días, Señor, que no se agota, que no se termina, Señor. Padre bueno, quédese con esta familia linda. Dejamos en tus brazos de amor todos sus pedidos que hay en sus corazones, Señor, en su familia, en sus hogares, Padre Santo. Cada uno, Señor, representa una familia y una necesidad. Y tal vez algunos están agradecidos por las bondades que usted nos da, Señor, durante la semana. Padre bueno, quédese con nosotros, Señor, y también con cada familia en cada rincón de la tierra, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús te declaramos a aquellas personas que están delicadas de salud, aquellas personas que están afligidas, Señor, así como Fernando Sosa y tantos otros, Señor, que sean llenos de Espíritu Santo o la unción de tu Santo Espíritu, sean sanados, liberados para tu gloria. Todo conforme a tu voluntad, Padre bueno. Señor, también tu Santo Espíritu, Señor, a través de nuestro hermano Juan Miguel, tu Hijo amado, nos haga entender en esta mañana los planes, los propósitos, lo que usted nos desea entregar, Señor. Padre querido, Padre bueno, Padre amado, Señor, gracias, Señor, porque por escuchar nuestras oraciones, por bendecirnos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, ¿qué es la vida eterna? Fíjense que estudiando este tema, me llevó a un gran, pero gran puñado de aristas y la verdad es que se puede sacar mucho de esto y quizás no terminaría, quizás mis años que me restan de vida para poder estudiar esto. Así que esto que les voy a presentar tal vez sea como un resumen nada más, porque realmente esto es muy grande, es mucho más poderoso, es algo que a todos nosotros nos interesa y cada uno de nosotros cuando entra el Evangelio, nosotros pensamos que cuando aceptamos a Jesús, hasta ahí terminó todo. Y la verdad es que el camino es un camino largo de aprendizaje continuo eh, y también de experiencias continuas que el Señor nos va regalando en este caminar. Y, y les voy a compartir primeramente un dato curioso. Fíjense que la frase vida eterna solo aparece dos veces en el Antiguo Testamento. Curiosamente, una aparece en el Salmo 133:3 y la otra aparece en Daniel 12:2. En cambio, en el Nuevo Testamento se menciona 44 veces. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que no aparece tantas veces mencionada la vida eterna, la frase vida eterna en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no aparece? Y yo me puse a pensar, bueno, tenemos un misterio
o más bien ya no es misterio, sino que ya es algo revelado, y este es el ministerio de muerte. Y como todos ustedes saben, el ministerio de muerte estaba siendo llevado a cabo por el enemigo. Entonces, la vida eterna estaba totalmente opacada en el Antiguo Testamento, estaba en tinieblas, en oscuridad, completamente, sin Jesús, sin Cristo. O sea, cuando no hay Cristo, no hay luz, así lo voy a decir. Obviamente la vida eterna no puede manifestarse. Incluso ustedes, si ven en todo el Antiguo Testamento, ustedes van a ver que es poca, pero poquita la luz que se alcanza a ver. Es poco. Bueno, en comparación con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se ve, es como cuando usted enciende una luz que es bien poderosa, o sea, que tiene bastante énfasis, y digamos que usted está en un lugar oscuro, o sea, totalmente, no sé si ha experimentado alguna luz usted que es totalmente blanca, y como que hasta cuando ve usted la pared, como que le ciega la vista al verlo. Entonces algo así es la luz que se ve en el Nuevo Testamento, eh, revelada a través de Jesús nuestro Señor. Y vamos a ir a lo que es el primer texto que vamos a analizar, es Juan 17:3. Y aquí es donde se da lo que es el concepto, y lo da nuestro Señor Jesús. Y dice así, de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjense que yo aquí he puesto un Strong. Eh, yo ahora pensaba mostrarles cómo es que se utiliza esto, pero por falta de tiempo no lo voy a hacer. Pero bueno, si me queda un poquito más de tiempo, lo voy a hacer al final. La cosa es que este texto tiene una palabra muy importante, y la palabra es eh, el Strong G166, y es la palabra eterna. Fíjense que esto es bien interesante. Antes que nada les voy a compartir lo que es la traducción palabra por palabra de lo que es el Strong. Y solo vean cómo dice. O sea, aparentemente no va a tener mucho sentido, pero a nomás lo vayan leyendo ustedes, se van a dar cuenta de algo bien interesante. Dice esto, pero está siendo la eterna vida para que estén conociendo a ti, el solo verdadero Dios, y a quien enviaste como emisario, Jesús ungido. O sea, suena extraño, ¿verdad? Esa traducción suena extraña, pero fíjense que tiene lógica, porque aquí está en presente continuo esta traducción, porque dice que esto dice, pero está haciendo la eterna vida para que estén conociendo, dice aquí. O sea que prácticamente la vida eterna trata de estar conociendo ¿a quién? El Dios verdadero, o sea, al Padre eterno, y a Jesucristo, a quien Él envió. O sea que esta traducción de palabra por palabra nos amplía a nosotros el conocimiento de lo que significa esa frase vida eterna. Ahora vamos a ir a la palabra eterna, y es el Strong 166, y como acabamos de ver, en esa traducción, fíjense lo que encontré. La palabra es aionios. Yo creo que ya he mencionado esto en el estudio de la serie de Jesús y el infierno. Ustedes pueden ver un poco más amplio lo que es el concepto de aion y aionios, ahí lo menciono, ¿no? Ahí en el canal. Pero lo que significa esta palabra para nosotros es perpetuo, o sea, imagínense lo que dice acá, dice que es usado en tiempo pasado y en tiempo futuro igualmente, o sea que es un tiempo continuo prácticamente. Y significa sempiterno, siglo y eterno. Pero fíjense que al irse más allá, y esto es lo que es bonito del Strong, porque si yo me voy
derivación de la palabra y es el Strong 165, ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. El 165 dice que significa tiempo antiguo. Y hasta esto nos da un parámetro a nosotros para entender lo que esa palabra significa, o sea, la palabra eterno. Y si nosotros leemos la definición de Ayón, dice propiamente edad, era, por extensión perpetuidad, perpetuidad, también pasada, dice, por implicación el universo. Específicamente dice periodo judío mesiánico. O sea, imagínense, hasta la definición del Strong nos da a entender a nosotros que cuando se refiere a un estado o un periodo que tiene que ver con el primer siglo, de las palabras que dijo Jesús, se refiere específicamente al periodo judío mesiánico. Estamos hablando de lo que sucedió en el primer siglo. Entonces, al irme un poco más allá y vemos la derivación, o sea, un poco más allá la última, o sea, que es la 104, solo vean lo que significa siempre y es como que estemos pronunciando las vocales A, E, I. Esa es la palabra del Strong 104. Esto es para la palabra eterna. Imagínense, solo de la palabra eterno se han sacado tres derivaciones. Imagínense lo que significa. Dice en la derivación, dice que es de un sustantivo primitivo, obsoleto, aparentemente significado de duración continuada, dice ahí. O sea que si a mí el Strong me está diciendo de que esto es algo continuo, o sea, la palabra eterno, en este aspecto, es que nosotros cuando ahí en el texto se dice que en esto consiste la vida eterna, en que conozcamos, o sea, la traducción correcta debería de ser en que estemos conociendo al Dios verdadero, al Padre y a Jesús a quien Él ha enviado. Esa le debería de ser la traducción correcta a ese texto. Yo he puesto lo que es la traducción del 60 porque esa es la traducción que más utilizan las personas para poder estudiar la palabra, y realmente esa versión tiene bastantes, pero bastantes errores de traducción. O sea, nosotros lo acabamos de ver en la traducción palabra por palabra y hemos visto que no tiene mucha relación. O sea, le falta mucho para llegar exactamente a lo que quiere dar a entender el texto en sí. Ahora vamos a pasar a Juan 17:26. Siempre en la Biblia nosotros cuando leemos, a veces solamente leemos el pedacito, como siempre digo yo, o sea, no queremos leer lo demás. O sea, yo aquí no voy a analizar todo lo que es Juan 17:26, pero ¿en qué momento Jesús da a conocer el nombre del Padre? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta usted? Porque este texto dice, y les he dado a conocer tu nombre. Y el Strong ahí es el 3686. Y lo daré a conocer aún, dice aquí, o sea que es algo continuo. Aquí sí ya está en un tiempo continuo también esta frase, o sea, este texto, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero ¿cómo podríamos contestar esta pregunta nosotros? Porque aquí dice, y les he dado a conocer tu nombre, pero yo le pregunto a Jesús, ¿en qué momento lo diste a conocer? Porque todos quieren saber el nombre del Eterno, el nombre del Padre, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del Padre? Algunos dicen, no, se llama Jehová, que es la principal traducción de la 1960. No, otros dicen, no, es que el nombre del Eterno es Yahweh. No, es Yahweh. O sea, hay muchas, pero muchas, se podría decir, fonéticas que el hombre ha tratado ¿cómo se dice?, de establecer para llamarle a él. O sea, pero en realidad al Eterno se le puede definir con un nombre. O sea, ¿alguna vez se ha hecho esa pregunta usted? Porque yo tengo mi propia concepción, o sea, con respecto al nombre, pero no voy a entrar en detalle de eso, sino que hay algo mucho más importante que una definición, o sea, algo que defina al Padre.
O sea, porque un nombre eso es lo que hace. Por ejemplo, a usted, si yo le pregunto, por ejemplo, a la hermana Florencia, o sea, ¿por qué se llama así usted? ¿Por qué le pusieron así sus padres? ¿Por qué Florencia? Ah, porque viene posiblemente la palabra Florencia, pues viene es derivada de lo que son las flores, es un nombre precioso. Y realmente con eso definimos a una persona, con el nombre. O sea, imagínense, hay tantos nombres que se repiten también en el mundo. Y yo puedo decir, o sea, con respecto al nombre del Eterno, que a Dios no se le puede encapsular en un nombre en sí, sino que Él es algo mucho más grande. No se puede, es que no se puede definir en un solo nombre Él. Entonces, aquí viene algo muy importante y yo quiero que ustedes pongan total atención a esto, porque el Strong 3686 de lo que es nombre en ese texto significa algo muy importante para nosotros y nos va a dar mucha luz para entender qué es lo que dio a conocer Jesús. Y la definición es esta. Dice que nombre significa literalmente o figuradamente autoridad y carácter. Ay, 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 hermano. O sea que Jesús en realidad no dio a entender de que iba a dar, te voy a dar el nombre de mi padre, sino que dio a conocer cómo es el Padre. Eso es lo que vino a dar a entender Jesús cuando él dice esas palabras en Juan 17:26. Él dio a conocer el nombre, o sea, el carácter de quién, del Padre, a través de sus obras. Porque él dice, lo que yo veo hacer a él, yo lo hago. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, aquí esto nos ha dado luz para entender lo que vamos a estudiar con respecto a la vida eterna. Como hemos dicho que en el primer versículo se trata de estar conociendo al Padre y a quien Él ha enviado. Y noten esto bien interesante, porque en la palabra ónoma, que es la palabra nombre en griego para nombre, hay un estrón de donde se deriva la palabra ónoma, y es el 1097, y aquí lo puse, es ginosco. Y solo vean lo que significa. Esto los va a sorprender a ustedes, aunque yo creo que ya lo han de haber escuchado por ahí, pero es bien interesante, imagínense. Significa conocer, significa saber, significa, dice absolutamente, es en una gran variedad de aplicaciones y con mucha implicación, como sigue como otros no claramente expresados de este modo, y de ahí significa notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, imagínense, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. O sea, todo esto implica esa palabra. Entonces, todo esto nos está haciendo notar a nosotros de que la vida eterna se trata de eso. Es importante para nosotros porque la vida eterna en función de lo que se viene, o sea, del mundo venidero, se va a tratar de lo mismo. O sea, vamos a pasar conociendo, vamos a pasar aprendiendo de nuestro Padre y del que Él envió para que le conociera plenamente. Y en Lucas 10 del 25 al 28, ¿haciendo qué cosa podemos heredar la vida eterna? Y miren lo que dice. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y viene Jesús, como conocía el corazón de aquel, ¿verdad? El que le estaba preguntando, viene y le hace esta pregunta. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, el Señor sabía para dónde iba el intérprete de la ley. Y el intérprete le responde,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces viene Jesús y le responde, haz esto y vivirás. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús le dice esto y no le dice, tienes que venir a mí para que vivas? ¿Por qué no se lo dice así? Sino que le dice, haz esto y vivirás. ¿Y saben por qué le dice esto? Porque nosotros podemos encontrar vida eterna en eso que dijo este intérprete de la ley. ¿Pero cómo? Porque imagínense, el amar implica tener vida eterna también. El amar implica tener vida eterna. ¿Y por qué implica tener vida eterna? Porque el amor es la base del reino de los cielos. O sea, usted no solamente puede amar al prójimo y estar odiando a Dios, o al revés, usted no solo puede estar amando a Dios y estar odiando al prójimo. O sea, el amor tiene que ser pleno. Y por eso es que Jesús responde, hazte esto y vivirás. Imagínense, ¿en dónde estaba esta frase? Estaba en el Antiguo Testamento. Por eso dije yo al principio que en el Antiguo Testamento se ven pocas luces, porque en medio de todo ese desastre de genocidio están estas palabras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras estaban allá en ese, en medio de tinieblas, en el Antiguo Testamento. Todo esto estaba ahí, pero ¿por qué no se lograba ver en todas las personas que estaban como personajes principales en esa gran obra o ese ministerio de muerte? Porque presenciaron ese ministerio de muerte, que experimentaron ese ministerio de muerte. ¿Por qué no podían llegar a este pleno conocimiento? En Jesús, claro, porque realmente ese ministerio de muerte opacaba lo que era el conocimiento pleno de la luz que tenía que venir a los hombres. Y por eso es que Jesús tiene que descender a la tierra para poder dar a conocer al Padre tal como debe de ser conocido. O sea, porque la vida eterna no se trata de que usted conozca toda la Biblia, sino que de que conozca al Padre y a quien Él envió. Eso es lo que decía el texto, de eso trata la vida eterna. Y tampoco trata de que usted se pueda miles y miles y miles de textos de la Biblia, o de que usted piense de que en ella se encuentra la vida eterna, porque acabamos de ver el concepto. Y en Juan 5 del 19 al 25 dice, ¿pasar de muerte a vida? ¿Cómo es esto, Señor Jesús? Le pregunté yo a él cuando estaba estudiando el tema. ¿Cómo es eso? O sea, bueno, vamos a leer el texto para que el Señor Jesús nos explique cómo es esta situación. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y solo vean lo que dice aquí, para aquellos que dicen que no hay que honrar al Hijo, sino que solamente al Padre. Y dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto es para aquellas personas que piensan de que solamente a Jesús o al Padre, o es al Padre o al Hijo. Pero aquí está diciendo que si usted honra al Hijo, usted está honrando al Padre también.
Y después dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que la oyeren vivirán. Yo le pregunté a Jesús en esta parte, ¿cómo es eso que viene la hora? Porque él está hablando en el primer siglo. ¿Cómo es eso que viene la hora y ahora es? ¿Cómo es eso? Porque yo no entiendo, dije yo, porque en el momento a mí se me vinieron un montón de cosas a la cabeza cuando vi estas palabras en el versículo 25. ¿Cómo es que Jesús hace pasar de muerte a vida a las personas? Y aquí viene la respuesta. La respuesta está en el versículo 24. Dice que el que oye su palabra, o sea, las palabras que vienen directamente de Jesús, o sea, no ir allá, voy a ir al Antiguo Testamento y voy a escuchar todo eso, ¿verdad? Voy a aprendérmelo hasta de memoria. Y después dice, y crea el que me envió tiene vida eterna. Y si usted tiene vida eterna, ¿qué cree que está pasando? Usted ha pasado de muerte a vida. Usted ha resucitado. Usted ha pasado a una nueva vida. De eso se trata esto. O sea, Jesús está tomando literalmente aquí la condición en la que se encuentra el ser humano sin escuchar la palabra. O sea, a él mismo, sin escuchar su palabra, sin ir a él, sin creerle al que lo envió, o sea, al Padre Eterno. Mientras usted no crea, no puede pasar de muerte a vida. Entonces, cuando los muertos oyen su voz, o sea, todas aquellas personas que están escuchando la voz del Señor, experimentan ¿qué? Experimentan vida. ¿Y vida qué? Vida eterna. Porque ¿quién les está hablando ahí? Les está hablando el propio templo de Dios. O sea, esto es bien importante para nosotros. Y saben también por qué es muy importante. Porque aquí dice en el versículo 21, que dice que el Hijo a quien Él quiere da vida. ¿Y a quién quiere dar vida el Señor? Porque en los textos que nosotros hemos leído, en donde Él entrega su vida por amor al mundo, dice ahí la Escritura, ¿a quién quiere entonces? Incluso en las palabras en donde Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué creen que está haciendo Jesús? ¿Acaso no quiere a esos hombres por los cuales está orando el Señor en ese momento? ¿Los quiere o no los quiere? Claro que los quiere. Entonces Él quiere dar vida a todos, a todo el mundo. No hay excepción alguna. O sea, Él quiere que pasen de muerte a vida eterna, porque la vida eterna se trata de conocerle a Él, de estarle conociendo, de eso se ha tratado siempre. Imagínense esto. Y yo aquí, todos los textos que he puesto son de lo que es la versión del 60. ¿Y saben por qué le he puesto? Como dije al principio, esta es la versión que más lee el mundo evangélico, o sea, cualquier tipo de religión, en su mayoría, excepto la religión católica. Pero este texto es el texto más mal traducido que yo he visto en toda mi vida y mi carrera en este caminar con Jesús. Dice escudriñado, o sea, esto está en un tiempo que no tiene relación con lo que dice después el contexto de este versículo, porque dice escudriñad las escrituras. O sea, si a mí me está poniendo en un tiempo diferente el contexto, yo tengo que aplicar ese concepto, porque si usted va a lo que es, por ejemplo, a España, o sea, un catedrático
de la Real Academia Española y va a decir, ¿y qué es esto vos? ¿Qué es esto? Esto está mal, esto es un error, te va a decir. ¿Por qué? Porque estás utilizando la palabra vosotros, después de las comillas, del punto y coma, pero antes estás poniendo lo que es la palabra escudriñar. O sea, está en presente continuo y tú le pones escudriñar. Pero lo correcto es escudriñáis. O sea, eso es lo que están haciendo los escribas y los fariseos. O sea, eso es lo que hacen, lo que están haciendo en ese momento. Eso es lo que significa escudriñáis. Pero si usted le pone escudriñado, o sea, usted está mandando a las personas a hacer eso con esa palabra. Pero si dice escudriñáis, eso es lo que están haciendo. O sea, eso es lo que están haciendo continuamente ellos. A eso se refiere Jesús. Tiene más sentido al leerlo de esta manera. Escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego él dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. O sea, la conjugación correcta de ese verbo es escudriñáis. Este es uno de los textos más mal traducidos de la Biblia del 60. Porque si usted les pone escudriñar, adivine qué. Algunas versiones dice escudriñen las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Se atreven a traducir de esa manera el texto, sacándolo del contexto de lo que quería dar a entender Jesús. O sea, esa traducción es la más horrible que yo he visto en toda mi vida. Porque realmente en escudriñar las escrituras, usted no va a encontrar la vida eterna. Usted puede pasar toda su vida con la nariz metida dentro de la Biblia y usted no va a encontrar la vida eterna. Porque la vida eterna no se trata de tener o de manifestar el hecho de que usted esté leyendo todo el tiempo la Biblia, sino que se trata de ir a Jesús. De eso siempre se ha tratado la vida eterna. Y aquí viene lo más precioso de este estudio. Y yo quiero que ponga totalmente atención aquí, porque esto compete tanto al Antiguo Testamento, o sea, va a enmarcar el Antiguo Testamento, como también el Nuevo. Fíjense que este texto a mí me llevó, como les digo, o sea, me llevó a muchas cosas y no las puse aquí porque no me iba a alcanzar el tiempo para poderlas presentar. O sea, se me iba a hacer demasiado largo esto. Pero yo quiero que lean conmigo detenidamente este texto. Dice, de cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y ahí está el Strong G740 con respecto a la palabra pan. Y solo noten lo que encontré en esto. Dice que significa pan, o sea, como leudado u hogaza de pan verde. Pero si nosotros nos vamos al origen de esta palabra, vamos a ir a lo que es el origen y es airo, airo, y significa alzar o cargar. Y solo vean, esto es bien importante porque él dice que es el pan de vida. Y solo vea lo que significa. Significa elevar. Y dije yo, oh, esto tiene que ver con ser alzado. Y después dice alzar por implicación cargar. ¿Qué cargó Jesús? Según Isaías. Según Isaías 53. Cargar o llevar cargando, dice acá. Eso significa, o sea, el origen, o sea, al irnos un poco más profundo de esa palabra pan, encontramos que significa elevar, alzar por implicación cargar o llevar cargando. Significa alzar la voz, mantener en suspenso la mente, específicamente izar velas, es decir, levantar anclas, pero en hebreo, aquí viene lo importante,
en hebreo significa expiar el pecado. Hermanos, aquí hay algo muy importante. Y si nosotros nos vamos a la definición que podemos encontrar un poco más allá, dice alzar, cargar, levantar ancla, llevar, significa muera, y ahí está entre signos de admiración, porque ¿qué es lo que dijeron eh, todas las personas que estaban en el pretorio de Poncio Pilato? Que muera ese, ya no le toleramos. Y también significa quitar, recoger, sostener, subir, tirar y tomar. Pero vamos a ir un poco más profundo y vamos a ir a lo que, vamos a comparar esa palabra que acabamos de leer de pan con lo que significa en el hebreo. Y la palabra es nazar. Imagínense, es que esto es bien importante. O sea, yo cuando lo vi dije yo, oh, Dios mío, significa elevar en una gran variedad de aplicaciones. O sea, la palabra pan, imagínense hasta dónde hemos llegado, acarrear. ¿Qué eran lo que hacían los judíos cuando caía el pan del cielo? Ellos lo acarreaban, ¿verdad? O sea, lo llevaban. Significa literalmente y figuradamente absolver y relevar. Eso es lo que significa la palabra nazá. No voy a leer todo este puñado de conceptos que usted ve aquí, porque es demasiado largo, solo voy a leer unas cuantas cosas. Significa hacer acepción, significa aceptar, acepto, admitir, agradar, aliviar, alzar, anhelar, apresurar, arrancar, arrebatar. ¿Arrebatar de qué? De ese ministerio de la muerte, arrojar. ¿Arrojar a quién? ¿Quién pasó por el juicio en el primer siglo? Dice que el acusador iba a ser echado fuera. ¿Y quién es el acusador? Es el enemigo. ¿Quién fue arrojado del cielo en ese momento? O sea, en ese momento que Jesús fue izado en esa cruz, o sea, que Jesús fue elevado en esa cruz, el acusador de nuestros hermanos. Eso es lo que dice Apocalipsis. O sea, todo esto nos da luz a nosotros al leerlo en el hebreo, porque aquí están todas las cosas que hizo Jesús. Imagínense también, lo voy a llevar hasta un punto en donde ustedes van a caer. ¡Ah! El lago de fuego está aquí. Significa atender, ayudar, cargar, compartir. Significa conducir. Y a que no adivinan qué palabra viene. Consumir. O sea que ese pan consume. Ah, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Ay, que cómo consume Dios, ¿verdad? Y aquí está este concepto que a nosotros nos va a llevar al Salmo 4:6. Por eso les digo yo que ahí hay pequeñas luces que nos muestran a Jesús. Solo tenemos que ir allí. Dice en Salmos 4:6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Ese es el clamor que hacía toda la gente en el Antiguo Testamento. ¿Quién nos mostrará el bien? Y aquí está la palabra alza que tiene que ver con la palabra pan. Acabamos de leer todo ese concepto, que la palabra pan tiene que ver con la palabra alzar. Y dice alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz, o sea, la revelación perfecta de tu rostro. Cuando vi este texto, hermano, ¿saben qué es lo que se me vino a la mente? Jesús, tú mostraste y contestaste esta pregunta al salmista.
Cuando viniste aquí la contestaste. Cuando revelaste al Padre, contestaste esta pregunta. Tú mostraste el bien que hace el Padre y que ha estado haciendo todo el tiempo. Esa luz que mostró Jesús mostró cómo realmente es tu carácter, cómo es tu rostro. Alabado sea el nombre del Padre, el carácter del Padre, porque Jesús lo mostró perfectamente. Y de eso se trata la vida eterna, de mostrar cómo es el Padre, de mostrar quién es el Padre y cómo es que el Hijo actúa. Y aquí viene lo interesante de esto. Vuestros padres comieron el maná. ¿Y saben lo que significa esa palabra? ¿Alguna vez usted ha investigado qué significa la palabra maná en el Antiguo Testamento? Tiene que ver con el salmo que acabamos de leer. O sea, ¿saben cómo le llamaron esos hebreos a eso que ni siquiera sabían qué era? ¿Qué es eso? ¿Eso significa la palabra maná? ¿Qué es eso? Y yo, es que, amados hermanos, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que a nosotros nos pueden llevar a otras cosas. O sea, ese pan que no reconocían las personas tenía que ver con Jesús también. Y les voy a decir en qué modo. O sea, aquí cuando vino Jesús, hubieron muchas personas y dijeron, bueno, ¿y este quién es? ¿Y este acaso no es el hijo del carpintero? ¿Y de este qué vamos a aprender nosotros? ¿Quién es este? O sea, ¿qué es eso que está ahí? Ese pan de vida, o sea, saben que cuando yo leí este texto en Juan 6:49, yo dije, bueno, en realidad figuradamente tiene relación, o sea, en símbolo tiene relación con Jesús, pero hay algo que no tiene relación, y es esto. Dice que ellos comieron del maná, o sea, que venía del cielo en el desierto, pero ¿saben qué sucedió con ellos? Murieron. Pero dice Jesús que quien come del pan que Él va a dar, no van a experimentar la muerte. Es todo lo contrario. Porque después dice, este es el pan que desciende del cielo. ¿A qué pan se está refiriendo? A la enseñanza que Él está dando, al conocer al Padre. Todo eso es para que el que de Él come no muera. De eso depende todo esto. O sea, el pan que comieron todos nuestros antepasados en el Antiguo Testamento, eso nunca les dio vida eterna. Porque todo eso, en todo eso había tinieblas. Pero había un plan mucho más perfecto que el que tenía el enemigo. Porque el plan del enemigo solo traía muerte, solo traía desastres, solo traía genocidio, solo traía matanzas. Pero el plan de Jesús era diferente. El plan de Jesús era traer vida y vida en abundancia. Por eso es que después de él dice, yo soy el pan vivo. Ese maná que estaba allá era un pan muerto. Ese pan no podía dar vida a todos los hebreos, a toda la raza humana. Y saben que era lo que pasaba también con ese pan. Y no tiene relación con Jesús. Se agusanaba. Y lo importante del pan que da Jesús es que ese pan no se agusana nunca. Ese pan permanece dentro de usted. Ese conocimiento maravilloso permanece en usted. Ese pan siempre va a estar ahí con usted.
Y después dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. O sea, el testimonio de la cruz va mucho más allá, porque nosotros solo miramos a Jesús ahí en la cruz, pero no miramos la amplitud que tiene esa cruz. O sea, es como cuando usted grita en un lugar muy alto y su voz se escucha y se va escuchando como un gran eco. La cruz hizo un gran eco para todo el mundo y aún sigue resonando ese eco en los corazones de los seres humanos, porque ese eco trae vida. Y después dice, la cual yo daré por la vida del mundo, dice aquí. No dice para unos cuantos, dice del mundo. Yo sé que este tema, como dije, o sea, ha quedado muy corto, hermano. Imagínense, ¿qué más podemos sacar de todo esto? Imagínense, todas las personas en el Antiguo Testamento, voy a hacer otra comparación, consumían cordero después de sacrificarlo, consumían la carne de cordero, pero la pregunta es, ¿les trajo vida todo esto? Todo ese gran puñado de bueyes y sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿les trajo vida a estas personas? Porque Jesús no hubiera descendido ni siquiera al Hades si todo esto les hubiera traído vida a todos estos seres humanos, todos estos sacrificios. Pero ¿saben qué? Lo voy a traer a la realidad. Todos nosotros queremos hacer sacrificios para poder añadirle un poco más de vida eterna a la vida eterna. ¿O no? Queremos hacer sacrificio. Ah, no, yo quiero servir mucho más porque así estoy a cuentas con el Señor. Estamos queriendo hacer lo mismo que todas esas personas que estaban requete embriagadas con sangre de corderos, de aves, de bueyes. Y no queremos comer el pan que viene directamente de Jesús para conocer más al Padre. La vida eterna siempre se ha tratado de conocer a nuestro Padre que está en los cielos, a nuestro Papito, a conocerle qué tan bueno siempre ha sido desde el principio con toda la raza humana. Y adivinen qué, todo eso que pasó en el Antiguo Testamento no pudo opacar por completo la luz que se reveló a través de Jesús. No pudo. ¿Y por qué no pudo? Porque Satanás nunca ha podido rebelarse contra su creador. Nunca va a poder extinguir y además no pudo porque ya no puede, él ya está vencido, el juicio para él ya estuvo. Jesús lo hizo. Y por eso es que ahora ya no hay nada que nos acuse a nosotros. Ya no hay por qué sentir culpa, amados hermanos, porque la vida eterna ya Jesús nos la dio, nos la entregó en nuestras manos. Es un regalo perfecto. Y en un regalo perfecto no puede haber falla. O sea, platicaba con el hermano Neris hace poco y él ponía un ejemplo, lo voy a mencionar. Es bien precioso el ejemplo que puso. Imagínense que Jesús le dé la vida eterna como un carro a usted, un carro nuevo. Pero ¿saben qué? Ese carro le falta, le falta el timón y le faltan las dos puertas. Y para más fregar la situación, le falta también el acelerador. Imagínense que la vida eterna sea así, que le falte todo eso. ¿Qué cree que va a hacer usted para que ese carro funcione?
Obviamente lo que va a hacer usted es arreglarle el timón, arreglarle lo que es el acelerador y y le va a tratar de poner las puertas originales si es que las haya. Se las va a poner al carro. Entonces usted está trabajando por su vida eterna. Pero si a usted se le entrega un carro en perfectas condiciones sin que le falte absolutamente nada, ¿usted le cambiaría las puertas? ¿Le pondría un acelerador nuevo o un timón nuevo? ¿Y por qué si está todo nuevo? O sea, usted no trabajaría por ese carro, o sea, porque usted se lo ha regalado completamente nuevo el Señor. Entonces algo así es como estamos haciendo nosotros. En algún momento se nos cruzó la cabeza de que nosotros teníamos que trabajar por la vida eterna. Teníamos que mantener la vida eterna. Tenemos que estar a cuentas con el Señor, porque si no el Señor se va a enojar con nosotros. Amado hermano, el Señor nunca ha estado airado con nosotros. Él siempre ha sido bueno desde el principio con nosotros. Incluso desde antes de que nosotros fuéramos concebidos, Él ya nos tenía en su corazón, ya nos tenía presentes en su corazón. Así que voy a llegar hasta acá con este mensaje, amados hermanos. Voy a abrir un espacio para que ustedes puedan hacer sus comentarios